Muy buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles su presencia a nuestra sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. En primer término, quiero agradecer a todos los miembros del colegio por la respuesta a nuestra asamblea virtual en fecha reciente, donde se presentaron las modificaciones a los estatutos del colegio. Es importante mencionar y destacar también la importante colaboración y aportación académica que han hecho los directores de capítulos y los profesores que se han presentado en los webinars y actividades virtuales del colegio. Gracias por su apoyo. También quiero informarles que tenemos una nueva página actualizada que pueden visitar y al mismo tiempo comunicarse a través de nuestras redes sociales. Seguimos creciendo e innovando para su bienestar y desarrollo profesional. También quiero recordarles que el área jurídica del colegio está a disposición para cualquier consulta. Voy a cederle la palabra al doctor Daniel Diego Boll, secretario de la mesa directiva. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Acta de la séptima sesión reglamentaria del 2020 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 5 de agosto de 2020. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la séptima sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2020-2021, iniciando a las 20 horas con un registro de 1,370 participantes que siguieron la sesión a través del portal de internet del Colegio Mexicano de Ortopedia, bajo el desahogo del siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la sexta sesión reglamentaria, celebrada el 1 de julio, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y la apertura de la sesión coordinada por el doctor Josué Giovanni Escutia García, titular del capítulo de especialización en hombro y codo. El doctor Josué Giovanni Escutia García dio una breve introducción sobre el panel del foro Lesiones de manguito rotador de inicio a fin y sobre los temas de la sesión que se presentaron. Posteriormente, el doctor Iván Encalada Díaz habló sobre el tema el manejo conservador del manguito rotador, ¿cuándo decir basta? El doctor Andrés Felipe Covaleda Aristizábal sobre las lesiones parciales y totales. ¿Existe una técnica de reparación óptima a prueba de fallos? El doctor Alberto Guevara Álvarez presentó el tema Importancia de la distinción entre lesiones reparables e irreparables, el pronóstico funcional y de ruptura. El doctor Pedro Peláez Dami presentó alternativas de tratamiento en las lesiones irreparables, balón subacromial, cápsula superior, transferencias tendinosas. El doctor Fernando Iramuro Shoji habló sobre el tema el punto sin retorno, la artropatía por desgarro masivo del manguito rotador, identificación de progreso a la artropatía por hallazgos, inestabilidad, erosión glenoidea, etc. El doctor Fernando Valero González sobre actualización en técnicas de artroplastía para el tratamiento de la ADMMR. Y por último, se abrió un espacio para preguntas y comentarios. Hasta aquí concluye la lectura de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, a favor de hacerla llegar. Muchas gracias. A continuación, el doctor Guillermo García Pinto, vicepresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, presentará la semblanza del doctor Dufo Olvera. Adelante, doctor García Pinto. Muy buenas noches a todos. Tengo el gusto y el honor de dar lectura a un pequeño resumen del currículum de nuestro maestro, nuestro querido expresidente, el doctor Manuel Dufo Olvera. Muestro un cariñoso saludo de parte de toda la membresía. El doctor Manuel Dufo Olvera
Nace un 19 de noviembre de 1943 en el Estado de México. Se gradúa de la Facultad de Medicina de la UNAM. Posteriormente realiza su primera residencia para la especialidad en traumatología y ortopedia en la Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal en aquel entonces, en el Hospital Rubén Leñar. Su segunda residencia la realizó en el Instituto Nacional de Ortopedia y posteriormente hizo un fellow en el Acute Spine Injury Center, en el Memorial Hospital, Northwest University en Chicago, Illinois. También cursó diversas estancias hospitalarias en diferentes países. En su práctica profesional, es fundador y jefe de la Clínica de la Columna, de la Secretaría de Salud, Ciudad de México, y Centro para la Atención de Lesionados Raquimedulares, así como su práctica privada en este sentido. Como docente, ha sido profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en el tratamiento de enfermedades de la columna vertebral de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor titular de la Cátedra de Ortopedia y presidente de la Academia de Ortopedia de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Fue asesor de la evaluación de proyectos de investigación de biomecánica de la División de Estudios de Posgrados del ESIME, entre otros. En el área de investigación, desarrolló implantes para cirugía, con registro de patente en México, así como en el extranjero. Diseñó técnicas quirúrgicas en cirugía de columna vertebral. Tiene diversas publicaciones como autor y coautor en revistas y libros nacionales e internacionales. Ha participado como conferencista invitado en eventos científicos a nivel nacional e internacional, así como en la producción y dirección de películas y videos científicos. Fue presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Ortopedia y Traumatología en el bienio 1998 a 1999. También es académico de número de la Academia Nacional de Medicina, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro fundador y emérito de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, entre otros. A nivel internacional, es miembro y representante en México de la American Spinal Injury Association, de la American Academy of Orthopedic Surgeons, y es miembro honorario de las Sociedades de Ortopedia de Estados Unidos, Italia, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Cuba. Ha tenido diferentes cargos a lo largo de su carrera, como lo son jefe de enseñanza e investigación del Instituto Nacional de Ortopedia, presidente del 22º Congreso Nacional de Ortopedia, expresidente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, presidente del 20º Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, SLAO. Ha sido miembro de la American Academy of Orthopedic Surgeons, ex secretario del Consejo Técnico para la Prevención de Accidentes en la Ciudad de México, ex consejero de la Cruz Roja, miembro del Consejo del Conocimiento y de la Innovación, CRE, vicepresidente vitalicio Sociedad Mexicana Discapacitados Auditivos en la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria, ha recibido múltiples reconocimientos y distinciones, tanto nacionales como internacionales. Por su amplia actividad médica y científica, es por eso que, con la presente semblanza, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología quiere hacer un merecido homenaje y reconocimiento al doctor Manuel Dufour Vera como uno de sus más distinguidos miembros, reconociéndolo como parte fundamental de la ortopedia en México y como un pilar del desarrollo de este Colegio Mexicano de Ortopedia. Doctor Vera, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Le cedo la palabra, maestro. Muchas gracias, Memo. Voy a tomar solo unos minutos de su tiempo. Primero quiero agradecer a mis amigos, el doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y al doctor Guillermo García Pinto por esta distinción, así también a su distinguido cuerpo de gobierno. Un reconocimiento de este tipo es de enorme valor personal, pero si este es otorgado por sus iguales,
se potencializa su valor sentimental y estimativo. Gracias a las doctoras y doctores cirujanos ortopedistas, miembros del Colegio Mexicano de Ortopedia, por su confianza. Cuando se designa un reconocimiento, se hace depositario generalmente a una persona, pero el trabajo de una vida profesional solo puede aceptarse si se toma en consideración a los grupos de personas que acompañaron al depositario. Y en este momento, yo lo comparto con todas las personas con las que he trabajado y me tuvieron confianza o fueron críticos. Pero finalmente estuvimos juntos. Este reconocimiento es de todos nosotros, y lo comparto con orgullo y cariño. En este grupo de personas que han estado conmigo, me refiero desde luego particularmente a mi familia. Gracias por su compañía. Finalmente, si esta ceremonia es para mí de mucho valor, quiero agradecer la oportunidad de que fuera durante la sesión ordinaria del colegio, que está dedicada a la patología de la columna vertebral, lo que me permite estar rodeado de colegas y amigos cirujanos de columna, a quienes agradezco su presencia y compañía. Juntos seguiremos estudiando para poder servir mejor a quienes nos debemos, como médicos, que son nuestros pacientes. Gracias a todos los presentes y ausentes. Muchas gracias a sus representantes. Gracias. Muchas felicidades, doctor Dufault. Continuamos con eventos y asuntos generales. Para el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, lo más importante es la salud y seguridad de nuestros colegiados y colaboradores. Es por ello que ante las circunstancias ocasionadas por el COVID-19, nuestras instalaciones se encuentran temporalmente cerradas. Te sugerimos utilizar nuestras vías de comunicación electrónicas para resolver tus necesidades. En apoyo a la economía por la difícil situación por la que actualmente nos encontramos, el Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha decidido extender la fecha para el pago de la anualidad 2020 con descuento hasta el 31 de octubre. Mayores informes al correo de atencionsocios@smo.edu.mx. Como parte de nuestras actividades académicas, les anunciamos que nuestro primer Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020 se realizará del 16 al 18 de noviembre. El programa académico y toda la información del mismo lo pueden consultar a través de la página del CMO. Los invitamos a participar en nuestros próximos cursos impartidos por profesionales de la salud altamente capacitados y reconocidos en el gremio. Primer curso en línea de envejecimiento osteomuscular de junio a noviembre del 2020. A las retransmisiones del segundo Congreso Virtual Latinoamericano de Dolor e Inflamación del 29 de agosto al 30 de septiembre. Ortoformación para residentes del 15 de agosto al 19 de diciembre. Curso de artroplastía de cadera, inicia el 12 de octubre. Curso de lunes de metabolismo óseo del 28 de septiembre del 2020 al 4 de enero del 2021, con intervalos de cada 15 días. 12º diplomado de formación de profesores en el área de la salud del 29 de enero al 3 de diciembre del 2021, con intervalos de cada 15 días en modalidad semipresencial. Curso de actualización en dolor, a realizarse el 18 de septiembre. Simposio de reto diagnóstico y terapéutico del dolor neuropático, a realizarse del 22 al 24 de septiembre. Curso de instrucción avanzado de prótesis de rodilla, UNI-LATAM 2020, organizado por el equipo de cirugía de rodilla de Clínica Las Condes del 30 de septiembre al 3 de octubre. Para mayor información, consulte nuestra biblioteca de eventos académicos a través de la página del CMO. Se le informa a la membresía que nuestro 65º Congreso Nacional se realizará tentativamente del 30 de abril al 4 de mayo del 2021, siempre y cuando nuestro semáforo epidemiológico lo permita. Misma sede,
Centro de Convenciones y Exposiciones del World Trade Center, Ciudad de México. Solicitamos el apoyo y colaboración de nuestros socios, titulares de capítulo de alta especialidad y comités de desarrollo académico que participan en nuestros webinars de sesiones de capítulo de especialización, sesiones reglamentarias y temas especiales que se encuentren pendientes de enviar sus programas académicos. Favor de hacerlos llegar de acuerdo con el protocolo para que se realicen en tiempo y forma. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación al doctor Gabriel Fraín Maya como miembro titular. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube-CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. El Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología se une a la pena que embarga a la familia Lozano por la irreparable pérdida de nuestro estimado colega y amigo, quien fuera miembro emérito, el doctor Servando Lozano Reyes, y a nuestro estimado colega y amigo, el doctor Marco Rafael Villanueva Sámano, por el sensible fallecimiento de su señora madre, ambos acaecidos en esta Ciudad de México en días pasados. Descansen en paz. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Ismael Cruz González, titular del capítulo de especialización en columna, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Toma de decisiones en diferentes servicios de cirugía de columna del área metropolitana durante la pandemia por COVID-19. Agradecemos el patrocinio del laboratorio Siegfried Rhein en esta sesión y doctor Ismael Cruz González, por favor, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, doctor Negrete Corona, doctor García Pinto, presidente y vicepresidente del colegio, Daniel, secretario del colegio, membresía del colegio, personal médico interesados en el tema, amigos y visitantes. Sean todos bienvenidos a compartir esta información que generosamente nos ofrecen diferentes líderes de opinión en el área de cirugía de columna, los cuales laboran en diversas instituciones médicas de concentración de la especialidad en la zona metropolitana. Muchas felicidades, doctor Manuel Dufol Vera, expresidente de este colegio y del consejo académico y con tantos otros nombramientos y cargos importantes como hemos escuchado, y que es un activo y entusiasta participante de las actividades académicas y asistenciales en general del colegio y en lo particular en el área de cirugía de columna. Maestro muy querido de muchas generaciones, respetado y digno representante de los cirujanos de la especialidad y en particular de los columnólogos. Enhorabuena por este reconocimiento que nos acerca y nos mantiene junto a usted y que celebramos todos sus amigos. Para el capítulo de columna del Colegio Mexicano de Ortopedia, es fundamental mantener el vínculo con la membresía, a iniciativa del doctor Negrete Corona y en un intento por acercarnos a pesar del distanciamiento exigido por las circunstancias. Se han realizado actividades de integración para la membresía del colegio. Entre estas actividades, con los médicos residentes se han grabado conferencias por médicos especialistas en cirugía de columna que tienen un área de experiencia indiscutible en temas de interés para la preparación académica que exige la especialidad y que serán parte del material de consulta del Colegio Mexicano de Ortopedia en la página del mismo colegio, en el área de la biblioteca y en el espacio de YouTube, donde ya están a su disposición. Además, se tienen programados diversos webinars de la manera periódica que nos permita compartir conocimientos en relación a las patologías más comunes atendidas por la especialidad y también las de difícil manejo, habiéndose presentado el mes pasado la sesión titulada Tratamiento de la escoliosis idiopática del adolescente, y que de la misma forma en el mes próximo les haremos llegar la invitación con el tema a tratar y esperamos contar con la misma entusiasta participación de la membresía y agradecemos a todos los profesores que han participado y que continúan participando en estas actividades. El programa para el Congreso Virtual del Colegio a realizarse en el mes de noviembre
Incluye 4 temas de gran interés para la membresía del colegio y tenemos confirmada la participación de los profesores nacionales e internacionales, todos con prestigio y amplia experiencia en el manejo de las patologías que se abordarán, por lo que esperamos sea de su agrado el programa y una vez que vean las conferencias y presentaciones grabadas puedan acompañarnos para compartir en tiempo real sus dudas, conocimientos de estas sesiones y podamos interactuar de una manera diferente a lo acostumbrado, pero sin duda innovadora y que esperamos sea provechosa y agradable para todos. La comunidad médica es protagonista atendiendo y padeciendo las repercusiones que tiene la pandemia por COVID-19, viéndose en gran medida afectada desde la modificación en su forma de vida, ejercicio profesional, afección de la salud, la de sus familiares y amigos, e incluso en desafortunadas ocasiones con desenlaces trágicos. La comunidad ortopédica no es la excepción y en nuestra práctica habitual es indiscutible la necesidad de modificar protocolos y conductas en la atención de los pacientes, lo que implica reflexionar sobre la toma de decisiones para sus tratamientos, así como en nuestro cuidado personal y forma de relacionarnos médico-paciente, por mencionar algunos aspectos, por lo que al tratarse de una condición inédita, la experiencia apenas inicia y sigue modificándose día tras día. Esto, como en los servicios de cirugía de columna de diversas, esto ha generado la necesidad de adaptarnos, por lo que resulta interesante conocer cómo los servicios de cirugía de columna de diversas instituciones han enfrentado esta condición y cuáles son las recomendaciones para aplicarlas a nuestra práctica médico-quirúrgica. Sin más preámbulo, veamos la experiencia institucional con nuestros invitados de la UMAE Lomas Verdes, la UMAE Victorio de la Fuente, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital La Villa y el Hospital Reiners, a quienes nuevamente agradezco su apoyo para la organización de esta sesión. El orden va a ser el siguiente. Va a iniciar el doctor Hugo Vilchi Sámano, jefe del módulo de columna de la UMAE y de Lomas Verdes del Seguro Social. Posteriormente, el doctor Adrián García Suárez, médico adscrito al servicio de columna de la UMAE Victorio de la Fuente, de ortopedia del IMSS. Posteriormente, el doctor Barón Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna y médico ortopedista adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra. Y el doctor Guillermo Iván Ladewig Bernaldez, cirujano de columna del Hospital de La Villa. Por parte del Hospital Reiners, el doctor Antonio Hurtado Padilla y finalmente el doctor Edgar Márquez García. Sean bienvenidos todos y agradecemos su participación en esta sesión. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Vilchi Sámano, soy jefe de servicio del módulo de columna del Hospital de Trauma y Ortopedia Lomas Verdes. Y estas son la toma de decisiones en cirugía de columna en la pandemia COVID-19, la cual ha causado múltiples cambios en el sistema de salud y en nuestro hospital, que es un hospital de tercer nivel, nos hemos mantenido trabajando desde marzo a la fecha. Somos un hospital no COVID y hemos llevado a cabo distintas estrategias para la protección y seguridad en nuestro quehacer médico-quirúrgico, enfocados al paciente y al personal de salud. La plática se divide en 3 puntos: análisis de la situación, planteamiento de estrategias y análisis de algunos resultados. Dentro del análisis de la situación, el Hospital Lomas Verdes, como lo comento, es no COVID, se estableció no COVID y entonces seguimos atendiendo urgencias, hospitalización, quirófano y consulta externa, bajo los siguientes rubros: tuvimos la necesidad de establecer un plan para dar continuidad en la atención, cómo protegernos y cómo proteger a los pacientes, qué protocolos de selección seguir para la programación quirúrgica, qué acciones seguir una vez ya establecidos los protocolos en consulta y en quirófano, y una reestructuración de las actividades académicas. Planteamiento de la estrategia. En 3 puntos se estableció un plan: protección de personal de alto riesgo. Fueron evaluados en el módulo de CPTIMS personal mayor de 60 años, médicos, enfermeras y de otros niveles, que cursaran con esta edad, con diabetes, hipertensión, obesidad o algunas otras enfermedades. Y se mandaron a su casa los que así lo requirieron. Siguen en su casa aún. Capacitación del COVID-19, lo cual se encargó enseñanza y prácticamente fue autocapacitación en línea bajo estas 2 direcciones, oficiales del IMSS y del gobierno
de México y algunas otras. Y documentación en estrategias quirúrgicas, es decir, guías, protocolos, publicaciones. Punto número 2 de este plan, protección del personal y de pacientes. En cuanto a protección del personal, se toma la temperatura diario en la entrada, en los checadores, hay gel en diversos sitios y se intensifica la doctrina del lavado de manos. Uso de equipo de protección personal, prácticamente todo mundo usamos cubrebocas, trilaminar y el cubreboca específico para las distintas áreas cuando es requerido. Y se revisa al personal con sospecha de COVID en CPTIMS. En cuanto al paciente, tamiz respiratorio en la entrada, toma de temperatura, gel y lavado de manos de igual forma, uso de cubrebocas obligatorio, los pacientes lo usan, todos lo usan, acceso limitado de acompañantes a zonas de espera, asignación de zonas COVID para sospechosos, un código especial que se llama código morado para proteger los sitios por donde va a pasar un paciente a quirófano o a un estudio, y trasladamos a los pacientes a hospitales COVID cuando así lo requieren. Hay distintas guías, se han publicado distintas guías, entre ellas de las más importantes, la de la North American Spine Society, de la Academia Americana de Ortopedia y de la AMSICO. ¿Nosotros qué hacemos en Lomas Verdes, en el hospital? Llevamos a cabo el triage respiratorio desde urgencias y en hospitalización, antes de programar a cada paciente, y oximetría de pulso. Dentro de este algoritmo, si el triage respiratorio es negativo, como ven aquí, entonces se programa la cirugía. Y si es positivo el triage respiratorio, entonces es interconsultada medicina interna, la cual pide la prueba PCR, TAC de tórax, y si esta es negativa, se puede programar, si estas dos son negativas, y si es positiva, se valora la necesidad quirúrgica. No hemos estado en ese escenario de operar a un paciente con patología de columna y COVID. Cuando no es necesaria la cirugía, entonces se manda a un hospital COVID a que se recupere y posteriormente se reprograme. En el servicio vemos patologías de todos estos tipos. Traumática, degenerativa, deformidades pediátricas, tumoral e infecciosa e inflamatoria. De estas, la degenerativa y las deformidades son las que tienen posibilidad de reprogramación. Las que no tienen posibilidad de reprogramación son estas. Aquí observamos un hombre de 20 años con fractura de luxación de C6, C7, con lesión medular completa, el cual fue sometido a una instrumentación facetaria. Otro ejemplo de los pacientes que no podemos reprogramar, femenino de 53 años, con metástasis de CA de mama, en múltiples zonas de su columna y en distintos órganos. Ella no fue candidata a cirugía, pero se les da la atención y referencia. Masculino de 51 años con discitis L2, L3, el cual tampoco fue necesario someterlo a procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, se brinda la atención. Los resultados hasta el momento. Esta es una gráfica comparativa de la consulta externa de enero a julio del 2020. Y aquí lo que vemos en azul son los pacientes de primera vez, desde enero a julio, los naranjas de subsecuente y en gris tenemos el total. De tal forma que nosotros podemos ver cómo los pacientes, el total, 552, 700, 762, fueron subiendo de enero a marzo. Y de aquí han ido bajando. A abril, 586, a mayo, 483. En este punto de mayo a junio es cuando está el semáforo naranja establecido en el Estado de México y en la Ciudad de México, y entonces los pacientes se han mantenido similar. Los subsecuentes han subido un poco, pero los ingresos sí están más bajos, 130 comparada con el máximo en el año de 293. Las personas faltan a la consulta externa, a las citas de primera vez. Se emitió desde marzo un memorándum interno para disminuir la consulta de pacientes mayores de 65 años con patología degenerativa. Y las consultas subsecuentes, como bien lo hemos comentado, han subido. Esta es una gráfica de la agenda de programación quirúrgica. Observamos en rojo los pacientes que han sido diferidos por COVID, han sido pocos, 0 en marzo, 4 en abril, etcétera. Mayormente
en julio, 8. Los pacientes que se encuentran en negro son los que no acuden a su programación quirúrgica, 27, 26, 21. Ya en agosto faltan muy pocas gentes a su programación quirúrgica, ya se quieren someter a sus cirugías. Y en azul vemos los pacientes que sí se han programado, han subido de 18 a 27 en julio y a 34 en agosto. Es decir, estamos retomando nuestras actividades, pero en el número de pacientes, porque nosotros, recordemos, no hemos parado de dar atención. El número total de cirugías de enero a julio son 265 y esta línea divisoria es la que nos dice cuándo en México se estableció la pandemia más fuerte. Y de aquí, en promedio, abril 34, mayo 39, junio 39, julio 43, y las suspendidas, pues han sido más o menos constantes. Promedio 35, 40 cirugías. De estas 265 cirugías, suspendidas han sido 41, el 13, lo cual corresponde al 13%. Suspendidas por COVID, 2 solamente. 2 pacientes suspendidos por COVID. Pacientes COVID positivos en el postquirúrgico, solo 1 afortunadamente. Personal de columna, del servicio de columna contagiado, 1 cirujano, 4 residentes, 2 enfermeras, afortunadamente graves y fallecidos ninguno. Y del total de personal de Lomas Verdes, que son aproximadamente 1,800, se han contagiado bastantes, 265, fallecidos 1, y graves, afortunadamente, pues muy pocos. Ya para finalizar, la perspectiva al día de hoy, desde enero a febrero, en donde la pandemia fue llegando a México, hemos tenido reorganización de equipos de protección y de nuestros planes. De marzo a abril, en donde se estableció la sana distancia, replanteamos todas las actividades internas mediante un plan de acción local. De junio en junio se estableció el semáforo naranja y es en donde vimos que aumentaron los ingresos, aumentaron las consultas y aumentaron el número de cirugías. Y entonces llevamos a cabo un reforzamiento de las acciones preventivas para poder ver en esta flecha azul, que es en la que estamos, en la nueva normalidad quirúrgica de patología de columna en el Hospital de Lomas Verdes, en donde hemos seguido atendiendo y pensamos que esta línea se va a extender lo que resta del año y del año que viene. Gracias. A todo el foro, muy buenas noches. Es un honor que nos tengan en mente para este magno evento. Los comentarios que se harán por parte de nuestra unidad en el área de columna no son muy diferentes de lo hecho por las demás unidades hospitalarias. Como equipo de cirugía de columna ortopedia, nos hemos preparado académicamente en línea, así como en talleres semipresenciales. Nuestro hospital adecuó sus instalaciones tanto para nosotros como para el público usuario, adoptando las medidas de higiene, señalización y distancia adecuada. En lo que a pacientes se refiere, los derechohabientes que acuden a nuestra unidad de ortopedia pasan por un filtro a la entrada del hospital. Si se transgrede este filtro y se tuvieran molestias relacionadas con COVID, tenemos un consultorio para pacientes sospechosos. Si se detecta un paciente que se está deteriorando en este momento, existe un área para pacientes sospechosos delicados COVID. Si un derechohabiente ortopédico internado en el hospital presentara datos COVID, estaría en un área designada para este efecto en el hospital. Como medida preventiva hacia el equipo de salud, se otorgó una licencia COVID al personal que estuviera en riesgo, como ser mayor de 65 años, mujeres embarazadas, personal con obesidad importante, inmunosuprimidos, hipertensión o diabetes descompensada, existiendo también al ingreso a trabajar al hospital un filtro para el personal. Nuestros residentes
trabajan por guardia, R1 y R2, usualmente resuelven la problemática del piso. R3 y R4 se encargan de todas las actividades de quirófano. Si en la consulta de ortopedia, en base a los criterios internacionales, el paciente presenta sintomatología para pensar en un tratamiento quirúrgico en estos momentos de pandemia, se le aplica un cuestionario relacionado con la sintomatología COVID que incluye al derechohabiente y los miembros de su familia que vivan con él. Finalmente, se les toma una tele de tórax. Las siguientes diapositivas son realmente lo que hemos hecho y nuestra experiencia como equipo de columna en el Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez en estos momentos de pandemia. El personal de higiene y limpieza realiza sanitización de todas las áreas laborales en la unidad diariamente y de manera periódica, sanitización exhaustiva. Sin embargo, el equipo de trabajo de columna se ha coordinado para realizar una limpieza minuciosa en las áreas laborales y de interacción profesional. En relación a quirófano, el hospital dotó de equipo de protección personal para las actividades que cada elemento de salud realiza. El Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez sigue realizando los procedimientos quirúrgicos habituales, aunque se toman precauciones especiales en pacientes especialmente vulnerables. Algunos de los casos que operamos son cirugías complejas como descompresión multinivel que requieren de estabilización. En la mayoría de los casos, la evolución de los pacientes que hospitalizamos es satisfactoria durante su estancia y posquirúrgico. Sin embargo, existen casos excepcionales que debutan como casos sospechosos de COVID, los cuales son aislados y valorados por medicina interna de la unidad. Se les realizan las pruebas correspondientes y en caso necesario son trasladados a unidades COVID del instituto. Nuestra aportación de columna ortopedia Victorio de la Fuente Narváez durante la presente pandemia es continuar otorgando atención ortopédica médico-quirúrgica para los usuarios del instituto que demandan dicha atención. Lo llevamos a cabo en las mejores condiciones, no sin dejar de lado el trabajo en equipo y las medidas de prevención ya aprendidas. Por su atención, muchas gracias. Con ustedes, todo nuestro equipo de trabajo, deseando que realmente esta pandemia pase pronto y cualquier pregunta, estoy a su disposición en el área de preguntas de esta sección. Muchísimas gracias a todos. Una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y al doctor Ismael Cruz la invitación para poder participar en este foro de toma de decisiones en diferentes servicios de cirugía de columna del área metropolitana durante la pandemia por COVID-19. Voy a hablar de parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, mis jefes, el doctor Alejandro Reyes Sánchez y el doctor Luis Miguel Rosales Olivares, y los médicos adscritos del servicio somos el doctor Armando Alpizar Aguirre, la doctora Carla García y un servidor. Y también voy a hablar en parte como presidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. El doctor Eulalio Elizalde es el vicepresidente, el doctor José Carlos Auri Barraza es el secretario, el doctor Jorge Cabrera Escamilla el tesorero y el doctor Jorge Aro el encargado del comité de beneficios para la membresía. Entonces, en cuanto al Instituto Nacional de Rehabilitación, nosotros básicamente seguimos las indicaciones que nos dio nuestro director, el doctor José Clemente Ibarra Ponce de León, y los jefes de servicio, el doctor Reyes Sánchez, el doctor Luis Miguel Rosales Olivares. Seguimos este documento en donde lo que se vio fueron los lineamientos de reconversión hospitalaria que se publicó el 5 de abril. Nosotros entonces seguimos la indicación en ese documento, dice, atención en la hospitalización, se deben de suspender los ingresos por condiciones electivas, incluyen la mayoría de las cirugías de columna que hacemos en el servicio, y una suspensión escalonada de otros servicios médicos que incluyen
la consulta externa, la cual también se vio muy disminuida en cuanto a su cantidad en el hospital. Entonces, en ese mismo documento se habla de, conforme a las necesidades que requieran los hospitales, se va a suspender la consulta programada. En cuanto a la reconversión hospitalaria, el Instituto Nacional de Rehabilitación fue un centro no COVID, en donde también están incluidos el Instituto de Cancerología, de Cardiología, nosotros, Perinatología, Pediatría y el Hospital Gea González, que están con una función mixta y que todavía permanece. Entonces, en el servicio, desde el mes de abril hasta la fecha, las patologías que reciben tratamiento son el traumatismo raquimedular, las fracturas toracolumbares, los tumores intra y extrarraquídeos. Se han hecho muchas biopsias, principalmente por lesiones tumorales, lesiones medulares asociadas también a espondilosis cervical. Estos son el par de casos que tratamos en esta semana, solo para ilustrar qué es lo que estamos operando. Esta es una fractura de luxación T11, T12 que se hizo una reducción en una fijación. Esta es una fractura también luxación T4, T5, que también le hicimos una fijación por vía posterior. Este paciente de arriba, afortunadamente, neurológicamente íntegro, y el paciente de abajo, desafortunadamente, por un accidente de motocicleta, con una lesión medular hacia B. Y básicamente este es el tipo de tratamiento que estamos haciendo, únicamente cirugías de urgencia, y es lo que estuvimos viendo. El protocolo de atención de este tipo de pacientes, los pacientes son valorados en urgencias. Si requieren tratamiento quirúrgico y ese tratamiento quirúrgico entra dentro del grado de urgencias, los pacientes se ingresan a un segundo piso solo para hacerse una prueba de COVID por PCR, y esta prueba tarda entre 24 y 48 horas en tenerla. Si el paciente es COVID negativo, entonces sí ingresa a nuestro piso y le damos el tratamiento quirúrgico. Si el paciente es COVID positivo, se egresa, ya sea que se refiera a un centro para su atención, dependiendo de la gravedad, o a su domicilio, dependiendo de los criterios que ya están bien establecidos para el tratamiento del COVID. En el quirófano, una vez que los pacientes, solamente hay un grupo de anestesiólogos, son 2 anestesiólogos con los que se encuentra, y estos pacientes intuban a todos los pacientes que requieran intubación ese día del hospital. Entonces, a veces hay que esperar un poco para que nos toque nuestra intubación. Y dentro del quirófano nos están proporcionando un cubrebocas N95 que tenemos que utilizar todo el tiempo. Se trata de egresar a los pacientes lo antes posible después de su tratamiento quirúrgico, y solamente si tienen lesión medular, el servicio de rehabilitación de lesionados medulares los deja internados algún tiempo para su manejo inicial. Y básicamente es lo que se está siguiendo en cuanto al tratamiento quirúrgico de los pacientes de cirugía de columna en el Instituto Nacional de Rehabilitación. La segunda, el segundo bloque del que voy a hablar es lo que ha tocado a la presidencia de la Asociación Mexicana de Cirugía de Columna y a la directiva de AMSICO, las decisiones que se han tenido que tomar. Sabemos que ha habido cancelaciones múltiples de eventos de cirugía de columna, aquí menciono algunos, y otros eventos se han tornado a su modo virtual, específicamente el de la NAS, el de Eurospine, el IMAST y la reunión anual de la Scholars Research Society. Todas tienen ahorita una característica de que van a ser virtuales durante este año, o ya han sido. Entonces, la primera decisión que se tomó fue reprogramar el Congreso, que estaba programado para octubre del 22 al 25, y se tuvo que reprogramar para el 15 al 18 de septiembre del 2021. Se buscó y se hicieron las negociaciones pertinentes prácticamente desde marzo y a principios de abril, para que esto no tuviera ningún costo para la membresía de AMSICO. Esto es, se habló con el hotel, se habló con la compañía productora del Congreso, para que pudieran respetar los costos y pudieran cambiar la fecha sin que esto representara un gasto o una carga económica para la asociación. Básicamente lo que hicimos fue negociar a tiempo, y aunque se publicó en julio que el Congreso se iba a suspender, realmente desde abril estaba todo negociado para la suspensión. Se trató
ahora sí que nos apretamos lo más que se pudo el cinturón de disminuir el costo de la cuota anual para el 2021. Entonces, a pesar de que no va a haber ingresos por concepto del Congreso y del apoyo de las casas comerciales del Congreso, tratamos de que de que los miembros de AMSICO se beneficiaran de una disminución del costo anual de alrededor del 60% para la cuota del 2021. Esto no se pudo aplicar para el año 2020 porque muchos de los miembros de AMSICO ya habían pagado su cuota anual y no podíamos hacer diferencias en los cobros. Entonces, para el 2021 logramos un apoyo importante para los miembros, que se disminuyera la cuota anual en un 60%. Y están programados eventos virtuales con reconocimiento del Consejo Mexicano de Ortopedia y del Consejo Mexicano de Neurocirugía. Se hicieron estos 4 eventos, esos fueron los primeros 4, y están planeados otros 2 bloques de 4. Los primeros 4 van a ser en octubre y en noviembre, y los segundos van a ser en febrero y en marzo. En estas reuniones virtuales hubo 1,057 asistentes con un promedio de asistencia de 264 por evento. Se hizo este documento en donde, revisándola ahorita y después de su publicación en abril, los conceptos siguen vigentes. Este documento fue liderado por el doctor José Carlos Sauri Barraza y su equipo, en donde 4 factores principalmente se tienen que tomar en cuenta para el tratamiento de los pacientes con COVID. El primero tiene que ver con las características del paciente, si estamos tratando un paciente confirmado o sospechoso de COVID. El segundo, el tipo de recursos que tenemos en nuestras instituciones, qué recursos tenemos para atender. La mayoría de nuestros casos son cirugías electivas, la mayoría en base al COVID se podrían suspender, pero las que se tengan que realizar, en la mayoría de los casos con una mascarilla quirúrgica debería de ser suficiente. Después tenemos que catalogar el tipo de cirugía que vamos a realizar, cuál es la severidad y cuál es la urgencia o no de realizar el procedimiento, y de esta manera tenemos cirugías selectivas que en la mayoría de los casos se están suspendiendo, a que también en la mayoría de los casos en el medio privado esta cirugía electiva ya se está empezando a hacer, y cirugías de emergencia que no se dejaron de hacer durante toda la pandemia. Y de esta manera también debemos de valorar qué tan agresiva es nuestra cirugía. Las cirugías más agresivas se denominan tipo 3, en donde el paciente puede requerir estancia en terapia intensiva postoperatoria y que en muchos casos puede incluir las fracturas y el traumatismo raquimedular. Entonces se hizo este documento para la guía de qué pacientes operar y no operar y bajo qué circunstancias operarlos. Este está vigente, repito, y está en la página de AMSICO para acceso de todos los que lo consideren consultar. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos a sus órdenes en la página de AMSICO, mi correo electrónico. Agradecer de nuevo la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, soy el doctor Guillermo Ladevik, soy médico adscrito a la Clínica de Columna de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, doctor Manuel Dufo Olvera, y el tema es la toma de decisiones en cirugía de columna durante la pandemia por SARS-CoV-2. Agradezco al capítulo de Columna por su invitación. Como sabemos, en diciembre de 2009 inicia esta enfermedad en la ciudad de Wuhan, la cual fue nombrada como pandemia el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. El 21 de abril del 2020, aquí en la República Mexicana, es declarado fase 3, y el 22 de abril del 2020 se declaran acciones extraordinarias. ¿A qué se refiere con esto? Que estas acciones en la Ciudad de México inicia la reconversión de hospitales a COVID, la mayoría para atender la emergencia sanitaria. Cabe mencionar que en enero del 97 fuimos nombrados como Centro de Atención de Lesionados Raquimedulares de la Ciudad de México y como Clínica de Columna, por lo que nos confiere como un centro de referencia para toda la patología de columna dentro de la red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y aprovecho esta diapositiva para unirme a la felicitación al doctor Manuel Dufo Olvera por ser un gran maestro, un gran amigo y un gran hermano. Gracias por todas sus enseñanzas, maestro. Entonces, esto nos permite hacer un hospital híbrido, nunca cerrando las puertas de la clínica de columna a la atención de este tipo de pacientes.
teniendo los flujogramas adecuados y las zonas establecidas para pacientes con COVID, así como la reconversión hospitalaria, dándonos ciertos cubículos para la atención de nuestros pacientes. Desde el inicio, nosotros tomamos una guía en la cual era la vista o no de paciente con sospecha de COVID. Posteriormente, en abril, nuestra sociedad rectora de cirugía de columna, que es la EMSICO, saca estas recomendaciones para la toma de decisiones, tomando nada más 4 pilares para la toma, siendo el número 1 el paciente, el número 2 los recursos y tipo de centro de atención, 3 la severidad y urgencia de la patología y 4 el tipo de cirugía. No vale la pena ahondar, ya que el expositor que me presidió habló muy completo con respecto a esta guía. ¿Qué puntos muy importantes a destacar? La presencia de infección por SARS-CoV-2, así como comorbilidades. Nosotros creemos que no solo es un pilar, sino la base para la toma de nuestras decisiones. Comportamiento de la patología de columna, características del centro de atención, cirujanos experimentados para valorar procedimientos invasivos y la cirugía sea más rápida, el uso adecuado del equipo de protección personal y cuidado de los recursos con los que se cuenta. ¿Cómo vamos a determinar si nuestro paciente es COVID positivo? Como bien lo dice la guía, la tomografía es el estudio más fidedigno y se toma este artículo de Radiology, en el cual tienen las siguientes conclusiones. El porcentaje de positividad para PCR fue del 59% y para TAC del 88%, siendo mayor para la tomografía, y su sensibilidad fue del 97%. Aquellos pacientes con PCR negativos pero con TAC positivos fueron considerados el 48% como altamente sospechosos e incluso con el diagnóstico positivo, tomando las medidas adecuadas con respecto al manejo de estos pacientes, y del 60 al 93% de los casos presentaron datos iniciales en la TAC antes de la presencia de la positividad de la PCR, y es por eso que este estudio suele ser el más fidedigno y el más usado en la mayoría de las guías de toma de decisión. Pero si no sabemos la clasificación de Corrats o no tenemos al radiólogo o al internista que nos interprete, la UNAM nos pone esta herramienta en línea en la cual podemos subir las imágenes y nos selecciona y nos enseña cuáles son las imágenes sospechosas en la tomografía y nos dice por la probabilidad con la cual este paciente puede tener COVID, lo cual es nos da mucha ayuda y la usamos bastante en la clínica. El Instituto Rodman saca una recomendación de expertos con respecto a esta triage y nos lo divide en 3 fases, solo utilizando la patología de columna que presenta el paciente. En la fase 1, en el nivel 1, el paciente se va a meter a quirófano en cualquier centro. En el nivel 2, se sugiere realizarlo en una unidad de cirugía ambulatoria o con menos pacientes con COVID. Y en el nivel 3, diferir la cirugía. Puntos a rescatar. La actualización por turno del estado de salud de las áreas COVID para ver si un nivel 2 puede operarse ahí o no. La decisión de urgencia quirúrgica debe ser tomada por todos los cirujanos de columna y no nada más uno, así como la decisión de retrasar. ¿Por qué la de retrasar? Porque inicialmente este artículo mencionaba que el retraso iba a ser de 6 semanas a 3 meses, pero nosotros desde marzo los llevamos retrasando. Entonces hay que tomar muy cuidadoso la decisión de retrasar un paciente de columna para que no progrese, y el entrenamiento especializado constante del personal sanitario con respecto a COVID. Posteriormente, en mayo de este año sale este triage, que esta sí es una revisión sistemática, tomando dentro de esta revisión el artículo publicado por el Instituto Rodman. También solo se basa en la patología de columna que el paciente puede tener, y más que nada es el déficit neurológico o la presencia de masas con potencial crecimiento, como es un absceso epidural que requiera descompresión, y con respecto vamos bajando a 3 diferentes niveles. Las tomas de acción son iguales a la guía del Instituto Rodman de operar en un lugar con COVID bajo de cirugía ambulatoria o realizar tratamiento conservador. Este algoritmo se puede modificar y adaptado con respecto a cada centro de columna, que son los puntos rescatables de este artículo, y menciona que las decisiones que se tomen con respecto a este tipo de pacientes debe ser a nivel local en cirujanos de columna sin involucrar a autoridades. Ellos ponen un ejemplo en el cual un paciente con un cordoma retrasos y déficit neurológico progresivo se retrasó por la decisión del gobernador de Texas y finalmente terminó en una caudequina teniéndose que operar de urgencia. En agosto, a principios de este año, sale este artículo, lo cual es un multicéntrico y creemos que es el más completo, ya que no solo toma la patología de columna, sino toma el estado basal del paciente, sus comorbilidades, sus factores de riesgo, así como las del centro de atención, dándole a cada uno un puntaje
y finalmente diciéndonos si se tiene que operar y en cuánto tiempo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, vamos a poner uno de nuestros pacientes, un paciente masculino de 68 años con una fractura por estallido hacia C de T2, en la cual vemos que no presenta progresión neurológica, no presenta mielopatía, va a haber cambios radiográficos de compresión medular a nivel de en la resonancia. La presencia de la lesión neurológica es nueva y es súbita por el trauma. Para ver si está estable o no la columna, vamos a hacer la clasificación de TLIX. Pues la vamos a clasificar como potencialmente inestable. Y si presenta alguna complicación o no, no lo tiene. Las comorbilidades vamos a poner que es mayor de 65 años y que es diabético. Necesidad de ser para que sea egresado del centro que necesita la cirugía, vamos a poner que sí. Vamos a tener que tener una estancia hospitalaria aproximada de 2 a 5 días y esperemos que no requiera cama de terapia intensiva. Cuando salga de quirófano va a requerir de unidad de cuidados postanestésicos, y es probablemente que sí. Tenemos pocos recursos en la unidad de cuidados intensivos, tenemos equipo de protección personal poco y tenemos mucha infección por COVID en el hospital. Finalmente nos va a poner la clasificación que elegimos, que va a ser el TLIX, que dijimos que era un estallido. En la resonancia no está lesionado el complejo ligamentario posterior y el estatus neurológico es una lesión incompleta porque es un ACIA C. Finalmente dándonos un porcentaje de 23 puntos, lo cual nos va a decir que este paciente se ha operado dentro de las primeras 48 horas en el mismo centro de atención. ¿Vale? Una vez teniendo este ejemplo, nos vamos a saber que esta herramienta tiene el potencial de ayudar no solo a cirujanos de columna, sino a los administradores del hospital para llevar una correcta toma de decisiones por la presencia o no de los recursos de este hospital. Y puede ser adaptada para varias crisis emergentes, sobre todo en las cuales existe una escasez de recursos, no solo en el COVID, y también creemos que se esperan más epidemias de este tipo. Este artículo con respecto a la exposición no de médicos residentes se nos hizo importante, ya que muchos han sido afectados por el COVID y el 80% de las especialidades han presentado al menos un médico afectado. ¿Por qué? Porque el 60% de estos médicos reporta uso prolongado o reuso inadecuado del cubrebocas y el acceso al equipo de protección personal por ser médicos residentes es subóptimo, se les da el de peor calidad. Es por eso que el 75% de los médicos residentes se encuentran directamente al frente de batalla contra el COVID. Nosotros tomamos la decisión de que si tenemos un paciente con COVID positivo, no exponer a nuestros fellows de columna y tenemos el resultado de que ninguno ha sufrido de la enfermedad. Una vez que tenemos el diagnóstico de nuestro paciente, esta es una guía de cómo usar el equipo de protección personal dentro de quirófano, lo cual creemos que es una base fundamental para que el personal de salud no se infecte. Este va a consistir en el cubrebocas de alta eficiencia, de preferencia sin válvula unidireccional, un cubrebocas sobre el mismo, bata impermeable o overall, gogles, pantalla, doble guante, doble gorro, y adecuada colocación del mismo. Siempre va a recomendar que un personal de salud supervise la adecuada colocación y el adecuado retiro, porque esos son los puntos donde se infecta. Vamos a limitar la cantidad de personal y usar todo el material desechable posible en quirófano, usar al máximo el sistema de corte alternativo, porque a pesar de que se ha visto que el electrobisturí causa humos por los cuales puede o no infectarse uno, es más riesgoso que pasemos sistemas de corte normal y que nos cortemos, que suframos una herida punzocortante. Y sabemos que el COVID se encuentra en todos los fluidos, siendo una inoculación directa. Y vamos a evitar al máximo el uso de fresas de alta velocidad, bisturí armónico ultrasónico, sierras y equipo de poder de alta velocidad, porque su alto nivel de dispersión de fluidos. Cabe mencionar que es muy importante tener en cuenta a nuestro paciente. Sabemos que la persona en la que operamos no es solo un mecanismo fisiológico, tiene las propiedades del pensamiento y el miedo. Si por el cuerpo se estremece de miedo si no recibe simpatía del otro lado. Estos son asuntos tan delicados que no se pueden sacrificar. Las criaturas que tienen tanto uso de la razón como la carne requieren comprensión y ayuda en tiempos de problemas. Y es que por eso que han salido la iniciativa en la cual, con el uso de imágenes sobre el equipo de protección personal, una vez que se valoran a los pacientes en su recuperación COVID, refieren un menos estrés postraumático y mayor satisfacción con respecto a su atención. Y es por eso que nosotros llevamos esta iniciativa y cuando hay paciente COVID positivo, solo entramos médicos adscritos a operar a este paciente. En conclusión, es indispensable determinar la presencia o no de infección por SARS-CoV-2 en el paciente. Creemos que no solo es un pilar, sino es la base para tomar la decisión.
Cada algoritmo de decisión debe ser personalizado con respecto al centro de cirugía de columna en el cual se aplique, ya que cada uno cuenta con diferentes recursos, ya sean humanos como materiales. Es indispensable conocer el procedimiento de colocación y retiro de equipo de protección personal, ya que es donde más infecta el personal de salud y siempre que sea supervisado. Y conocer al enemigo es de vital importancia. Es el dominio de la vida sobre la muerte. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de un culpable indiferencia. Lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido. Y ello no debe ocurrir entre nosotros como personal de salud. Estoy seguro que saldremos victoriosos de esto, saldremos más fuertes y saldremos más solidarios. Y agradecer a mis hermanos de armas, porque sin ellos esta guerra no podríamos ni batallarla ni ganarla. Gracias por su atención. Buenas tardes a todos, buenas noches. Agradezco la invitación del Comité de Columna a participar en esta charla. Como ven, es un título un poco largo y bueno, es más básicamente comentar la experiencia de cómo se ha manejado el servicio de columna del Hospital Shriners para niños. El Hospital Shriners para niños es un hospital que atiende pacientes pediátricos con patología ortopédica, pues desde que se detectan o llegan al hospital hasta los 18 años. Pues atienden en todas las patologías del sistema musculoesquelético y yo, junto con otros 2 cirujanos, nos encontramos en el servicio de cirugía de columna. Nosotros somos 3 cirujanos ortopedistas que nos dedicamos en el hospital, básicamente a atender esta patología. La gran mayoría de nuestras cirugías son cirugías selectivas. Tenemos pocas urgencias y generalmente como es un hospital de ortopedia, son cirugías de pacientes pues, previamente atendidos en el hospital, como pudieran ser cirugías o alguno con un compromiso neurológico, entre otras. Básicamente, lo que atendemos nosotros en el servicio de columna son las deformidades vertebrales, sea escoliosis o cifosis en sus diferentes modalidades o presentaciones, como pueden ser idiopáticas, congénitas, neuromusculares, asociadas a síndromes, etc. Y la cirugía que más hacemos, pues es la fusión de la columna y dentro de estas la artrodesis posterior instrumentada. Generalmente utilizamos barras y tornillos. En pacientes más jóvenes, barras de crecimiento y en los más pequeños que esté indicado, colocación de yesos seriados. También se hacen osteotomías, resecciones semivértebras, pero pues básicamente estos serían los procedimientos que más hacemos. Bueno, como todos sabemos, pues la pandemia del COVID-19 pues vino a cambiar la manera de trabajar de todos y sobre todo de los hospitales. Un poquito una semblanza de lo que sucedió en mi hospital. En marzo, a finales de marzo, fue que se inició toda esta situación de la pandemia. Y entonces, pues como la mayoría de las cirugías que hacemos en el hospital, en todas las áreas son cirugías electivas, en un inicio se suspendieron las cirugías electivas, se quedaron solo las de urgencias, se disminuyó el número de consultas para evitar la conglomeración y se hizo un rol para trabajar, digamos, como por guardia y tener pues todas las clínicas cubiertas. Básicamente abril se utilizó el mismo esquema de trabajo y ya para mayo se empezó a hacer un plan de reactivación para reiniciar la cirugía. En cuestión de la consulta, pues lo que se optó es que tratar de hacerla escalonada para que no se acumularan los pacientes todos a una misma hora y así disminuir el riesgo y una mejor distribución. En mayo, bueno, a la segunda quincena se reinició la cirugía con este protocolo. Todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico se interna 2 días antes para que se le pueda hacer una PCR y una tele de tórax. Esto diferente a lo que hacíamos, bueno, estos estudios y que se estaba internando el paciente y un familiar para evitar que estuviera entrando y saliendo el familiar y así disminuir la posibilidad de contagio. Entonces, se mantenía en aislamiento al paciente y al familiar hasta que salía la prueba. Si salía negativa, bueno, se procedía a su cirugía y después pasaba ya a otra área. Y si salía positivo, bueno, pues eran pacientes asintomáticos, se les daban las indicaciones y se daban de alta para reprogramarse más adelante. Esto que hizo que tenemos
pacientes internados prácticamente 2 días sin hacer nada y entonces eso satura la capacidad del hospital y pues entonces por consiguiente tenemos un menor número de pacientes para operar, ¿no? Entonces sí disminuyó la productividad, pero sin embargo pues, se logró poder seguir operando. En cuanto a columna, pues prácticamente estamos haciendo cirugías selectivas, pues los lineamientos a los que llegamos fue pacientes sin patología pulmonar o cardíaca previa, que tuvieran curvas de leves a moderadas, un riesgo de sangrado moderado y que estimáramos un tiempo de estancia intrahospitalaria no mayor de 4 a 5 días. Esto es, pues tendríamos que buscar los pacientes que se adaptaran a estas características. Esto es, pues pacientes con escoliosis, por ejemplo, idiopáticas, que no tienen patologías previas, que son pues, adolescentes con un riesgo de sangrado moderado y que sabemos que alrededor de 4 o 5 días de estancia es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué más agregamos? Bueno, lo que les comentamos, hacer una selección del paciente. Una escoliosis severa que requiere osteotomías o halo, pues y mucha hospitalización, pues no es un candidato a cirugía en estos momentos. Entonces, optamos por no hacer osteotomías. Entramos 2 cirujanos de columna para hacer el procedimiento más rápido y también valorar la densidad de implantes. Esto es, si poner tornillos en todos los niveles o no. Obviamente, menos tornillos es más velocidad y menos sangrado. Entonces, creo que la ecuación aquí gira en torno al tiempo y el sangrado. Las maneras en que podamos disminuir el tiempo y el sangrado, pues van a hablar en relación al beneficio del paciente y la disminución de riesgos. Las cirugías selectivas hicimos artrodesis posteriores, básicamente, tanto para escoliosis y cifosis, alargamiento de barras de crecimiento y colocación de yesos seriados. En las cirugías de urgencia, bueno, pues compresiones medulares o un déficit neurológico, infecciones, ruptura de material o desanclaje de tornillos o exposición de material de osteosíntesis. En el mes, estas fueron más o menos las cirugías que estamos haciendo de columna. Si ven, mayo pues es menor porque fue la segunda quincena y estamos haciendo alrededor de 16 cirugías en promedio al mes, muy bajo de lo que realmente veníamos haciendo. En esta gráfica vemos en azul son las fusiones mayores o las instrumentaciones y en verde pues los procedimientos menores que sería colocación de yesos, cambiar una barra o una distracción de barras de crecimiento. Bueno, este sería el tipo de pacientes que estamos seleccionando, pacientes con escoliosis idiopática para una instrumentación, la cual pues es un procedimiento de 2 horas y media aproximadamente, con un sangrado alrededor de 700 y que en 4 o máximo 5 días está en casa. Pero también nos hemos visto en la necesidad, tuvimos un caso de compresión neurológica a nivel torácico, un paciente con una cifosis que tuvo un deterioro neurológico y bueno, pues aquí sí no había mucha opción, se tuvo que hacer una resección y una liberación del cordón medular con una instrumentación y una artrodesis. Entonces, básicamente, pues creemos que en conclusión, lo más importante pues, es cuidar la salud del paciente y del personal. Para ello, bueno, se han utilizado el protocolo o varios protocolos para tratar de disminuir los riesgos. Creemos que la selección adecuada del paciente es muy, muy importante. Y lo que mencionábamos, manejar esta ecuación del tiempo quirúrgico y sangrado y pues tener una capacidad de adaptación porque no sabemos todavía cómo va a continuar esta pandemia y pues tendremos que ir actualizando o modificando nuestros protocolos de atención. Pues muchas gracias. Esto es todo. Ok, gracias por sus presentaciones. Gracias. Vamos a iniciar con una serie de preguntas y respuestas. Con el doctor Adrián García le vamos a preguntar acerca de las pruebas que se realizan, las pruebas, si son suficientes para ingresar a un paciente a cirugía con la seguridad necesaria para el seguridad médico y qué es lo que debemos hacer, qué es lo que está aconsejado hacer. Tal vez el doctor Barón también pueda reforzar esto de acuerdo a los criterios que nos compartió de AMSICO. Muchas gracias.
Efectivamente, es muy difícil tener una certeza al 100% en estos tiempos de pandemia de si un paciente ya con las pruebas es completamente inofensivo y, por supuesto, además de ser negativo, no nos transmitiría alguna enfermedad. Siempre está el riesgo porque no sabemos qué hizo el día antes o quién estuvo a su alrededor. Incluso en el momento de que se desplaza hacia el hospital, es difícil tener la certeza al 100% de controlar ese momento, al igual que la sala de espera. Es complejo tratar de comprometerse al 100% con algo. Lo único que podemos estar seguros es que todas las medidas que hemos ido aprendiendo para protección hay que aplicarlas, y sobre todo con un paciente que es realmente una urgencia, no nos podemos hacer para atrás o decir yo no lo atiendo porque es un paciente con riesgo. Caemos en una ambivalencia tanto ética como legal, razón por la cual una vez que nosotros ponemos todo nuestro empeño en sacar adelante un paciente con las pruebas adecuadas y lo que aprendimos de seguridad, ofrecerle al paciente la mejor atención que podemos, mi punto de vista. Más bien, el punto de vista del Hospital Magdalena de las Salinas. El doctor Roberto Hernández nos pregunta si, además de las medidas en relación a los recursos materiales y garantizar el apego a esta normatividad, la importancia del factor humano se evalúa en relación a la restricción a su exposición al contagio. ¿Qué argumentos puede o debemos de garantizar al cirujano para poder estar en las mejores condiciones posibles, y si hay alguna forma de contraindicación para realizar algún procedimiento? Doctor Barón, tal vez ahí en las guías que nos compartiste pudiera ver alguna decisión. Sí, muchas gracias, doctor Ismael. Mucho gusto saludarte. En la guía de AMSICO, cuando hay que hacer una cirugía de urgencia o incluso en cirugías selectivas, que es lo que estamos haciendo hoy día, una de las alternativas es el COVID por PCR, pero la otra alternativa... ¿Alguna decisión? Sí, muchas gracias, doctor Ismael. Mucho gusto saludarte. Entonces, la tomografía axial computada de tórax es una herramienta muy útil, muy sensible para el diagnóstico y muy práctica. Y en precio, costo-beneficio, es prácticamente igual, con la diferencia que el resultado de la tomografía axial computada es inmediato. Entonces, en la mayoría de la cirugía electiva que estamos haciendo ya hoy día, estamos ya pues en el despertar, tenemos que empezar a hacer nuestra cirugía, tenemos que empezar a dar nuestros tratamientos. Estamos utilizando más la tomografía axial computada. Gracias, doctor Ismael. Al doctor Antonio Hurtado le quisiéramos preguntar en relación a la estancia que deben tener los niños y al tratarse de que van con sus familiares, con sus padres como requisito fundamental. ¿Cuáles son los días de estancia hospitalaria máximos que calculan que están para disminuir esa posibilidad de riesgo? Y si hay, como lo dijo el doctor Hurtado, la posibilidad de evitar procedimientos donde la necesidad de hacer alguna osteotomía o alguna situación invasiva o una cirugía que pueda requerir de una convalecencia más prolongada sea una contraindicación. Hola, Ismael. Si nos puede ahondar un poquito más en esto de los tiempos. Bueno, una instrumentación aproximadamente se lleva entre 5 a 7 días de estancia hospitalaria. Aquí estamos tomando en cuenta ya los días, digamos, de posoperatorio, porque pues tenemos 2 días muertos, que es en lo que tenemos el resultado de la prueba. Entonces, realmente las instrumentaciones en las escoliosis, con este protocolo que estamos utilizando, máximo están entre 3 a 4 días. Perdón, entre 4 a 5 días de estancia. Los otros procedimientos, como la colocación de yeso seriado, se van al día siguiente, los cambios de barra, las distracciones. Entonces, realmente esos procedimientos pues, son muy rápidos y no representan pues, mayor problema. Dentro de la patología que se atiende en el hospital, pues sí, las escoliosis son las cirugías grandes y
son las que tienen lo ideal sería que fueran máximo 3 días, ¿no? Pero sí, aunque hemos hecho todas estas modificaciones, pues tampoco es tan prudente mandarlos tan rápido a su casa. Y bueno, sí, se optó en el hospital por internar al familiar junto con el paciente para disminuir el riesgo de contagio para que estuvieran entrando y saliendo el familiar a verlos, ¿no? Y pues realmente creo que este protocolo ha funcionado, y solo en pues el caso que presentamos de la compresión medular, pues ese paciente sí excedió los 5 días estimados, pero bueno, se trataba de un caso especial. Y otros tipos de casos que requieren mucho más cirugía o mayor sangrado, por el momento los estamos difiriendo. Muchas gracias. Vemos que se mantuvieron muy activos con su programación, incluso durante el pico de la pandemia, y lo mismo observamos en las gráficas que nos compartió el doctor Vilchis. Entonces, quisiera preguntarle concretamente al doctor Vilchis si tiene una modificación importante en la patología más frecuente que se atendió en esta temporada en relación a lo que habitualmente maneja el servicio en proporción, en porcentaje, digamos, o cambiaron realmente ahora la patología traumática o la urgencia realmente dominó, y en qué proporción. Sí, muy buenas noches, doctor Ismael. Muchas gracias por la invitación, colegas. Sí, ciertamente al principio de marzo, abril aproximadamente, bajó la patología traumática, más o menos un 40%. Y nosotros decidimos posponer, como lo comenté en las diapositivas, patología degenerativa y deformidades pediátricas. No obstante, en el promedio que tenemos de cirugías por mes, bajamos como un 20% nada más. Esto se debe a que pues nosotros Lomas Verdes no es un hospital COVID. Nosotros fuimos excluidos, al igual que Magdalena de las Salinas, de los hospitales que fueran mixtos o que se reconvirtieran a solo COVID. De tal forma que la disminución que vimos fue de inicio traumático, pues asumimos porque la gente no salía, pues no salía y no tenía actividades de mayor riesgo. Y pues lo que sí podemos resaltar es que nosotros no tomamos la decisión de llevar o no un paciente a cirugía, lo hace medicina interna. Y medicina interna, en el triage que presentamos, si es sospechoso el paciente, entonces sí se activa, se hace la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa reversa y radiografía de tórax o tomografía, pero nosotros pensábamos que iba a haber más casos, más pacientes y más contagios. Afortunadamente, pues no ha sido así. Con todas las medidas que se han establecido pues desde el nivel central, desde el Instituto Mexicano de Seguro Social y tanto a nivel central como a nivel local, augurábamos que iba a haber mayor problema, pero afortunadamente pues no ha sido así. Actualmente pues ya estamos retomando pues casi la programación como la teníamos en enero, febrero. El detalle ahora pues es que sí se nos han juntado los pacientes, entonces estamos teniendo un poco de problemas para poder pues darles tiempo quirúrgico. Sin duda. Doctor Guillermo Ladevic, por el perfil del hospital, las características de la población, el nivel sociocultural y económico, vemos que tienen un reto adicional con el riesgo a la exposición, además de estas conductas que tomaron para proteger a los médicos residentes. ¿Hay alguna condición que merezca ser un poquito más relevante? Y también, si su patología más frecuente, su patología habitual, al ser ustedes un centro de trauma predominantemente y no ver tanta patología ortopédica, de plano dejaron de ver patología ortopédica programada y empezaron o básicamente mantuvieron su atención con dirección a la patología traumática. ¿Quisieras ahondar un poquito más en ese tema, doctor Ladevic? Doctor Cruz, muchas gracias por la palabra. Respondiendo a su pregunta,
Al convertirnos en fase 3 y volvernos hospital híbrido, lo que hicimos fue suspender toda patología ortopédica, como bien dicen las guías, la cual ha sido diferida hasta entonces, que sí nos ha llegado y desafortunadamente han sido pacientes de los cuales se han infectado en el hospital y han fallecido. Pacientes con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, tuberculosis y síndrome de destrucción vertebral secundaria mal de Pott, el cual nos llegaron dos abscesos, se drenaron, empezaron con déficit neurológico, se hizo la laminectomía, recuperaron, sin embargo, durante su estancia hospitalaria sufrieron una infección por SARS-CoV-2, cayeron en terapia intensiva y murieron. Los demás pacientes han sido patología traumática y sobre todo mielopatía espondilótica cervical, también es lo que atendemos. Uno muy en especial, el cual nos llegó, el cual se atendió de manera casi inmediata, es un paciente de 68 años, el cual tiene antecedente de una amputación de miembro torácico izquierdo, empieza con radiculopatía y mielopatía. Al tener solo una extremidad valiosa, era necesario entrar de manera inmediata y descomprimir según las guías y según el triage que estamos practicando. Entonces, nosotros también, esa idea de que somos solo traumáticos, hemos ido cambiándola poco a poco. Actualmente tenemos una programación de cirugía de 4 meses, la cual está parada y sigue aumentando porque nuestras sesiones clínicas siguen avanzando. Y como bien lo mencioné en la guía, estos pacientes siguen llegando a urgencias porque tienen dolor, porque tienen progresión neurológica, porque no mejoran con los síntomas y sí estamos operando patología degenerativa, la cual cumpla con los requisitos del triage acordado por nuestra sociedad rectora, que es AMSICO y preside el doctor Barón Zárate, así como las guías que hemos presentado y la bibliografía que tiene. Como lo vuelvo a reiterar, creemos que el diagnóstico de SARS-CoV-2 o de COVID positivo en el paciente es fundamental para saber la exposición o no del personal de salud. Nuestro personal de salud para nosotros, tanto becario como de base, es muy valioso. Si cae un personal de salud de nuestra parte, cae mucho ánimo por parte de para pelear contra esta enfermedad y para seguir practicando nuestras buenas prácticas. Muchas gracias, muy amplia la explicación. Y le damos la bienvenida al doctor Edgar Márquez, que ya se pudo integrar a la sesión. Y aunque en esta ocasión no va a poder compartirnos la presentación como estaba planeado, quisiéramos ver si nos puede aportar la información en general sobre su servicio y esperemos para todos que todo vaya cada vez mejor, como bien lo han dicho al final de sus presentaciones, y que salgamos de la mejor manera posible. Doctor Edgar Márquez, bienvenido y tu punto de vista. Gracias, doctor Ismael Cruz. Pues por alguna situación técnica no pude presentar mi plática, pero bueno, generalmente les puedo compartir a partir del 1 de marzo que se hizo la determinación a nivel central por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que se tenía que tomar medidas a partir de todo esto de la pandemia. Bueno, pues el hospital tomó medidas que son importantes desde el punto de vista que es un hospital grande, 252 camas sensables. El servicio de columna, pues aunque es pequeño, pero de marzo a la fecha hicimos 252 procedimientos. Eso habla de la cantidad de padecimientos traumáticos que recibimos por parte de toda la República. ¿Sí? Ya no ahorita tenemos la política de no retorno y podemos aceptar pacientes incluso del General 2, que era del sur, y todo se venía para acá. Finalmente no tuvimos, desgraciadamente, una disminución de la consulta, al contrario, teníamos una progresión de los pacientes que iban llegando en forma traumática. Entre ellos, pues obviamente las fracturas de columna toracolumbar y las fracturas o las lesiones mielopáticas que sufrieron un traumatismo y que obviamente les condicionaban una lesión medular a nivel cervical. También es bien conocedor que a partir de que se tomaron las medidas a nivel central, el instituto hizo
equipos de respuesta rápida para la detección de pacientes sospechosos, ¿sí? O incluso también en los trabajadores se empleó para que se pudiera realizar un triage respiratorio y un triage traumático. En ese triage respiratorio podían acudir a aquellas personas que no eran aceptados en la 24 y que aquí se les tomaba la prueba. También aquellos empleados que llegaban y que tenían síntomas y que inmediatamente bajaban el triage. A partir de ese manejo en el triage, por parte de la sintomatología, se determinaba si se tomaba si se cumplía con los criterios o no, y en un momento dado también se tomaba la decisión de activar un código morado. A lo mejor algunos de ustedes conocen qué fue o ha salido en las noticias. El código morado salió de aquí, del Hospital de Magdalena de las Salinas, el cual incluye un triage y un apartado del hospital donde está completamente separado. Son 2 salas trabajando de quirófano con personal, con equipo de protección personal para aquellos padecimientos que llegaran en forma traumática, pero que reunía los criterios, y que en un momento dado lo que hacíamos es que hacíamos el control de daños. El control de daños, que era, si era una fractura de fémur, se ponían fijadores y se trasladaba al hospital correspondiente. En el caso de columna, no tuvimos ningún paciente sospechoso que pudiéramos hablar de que en un momento dado cumpliera con los criterios para poder determinar. Por eso mismo se reunían y pasábamos todos los días pase de visita y preguntábamos a los pacientes, y cuando se sospechaba algún paciente que tuviera alguna sintomatología, se activaba el código morado y venía el equipo de respuesta rápida, casi como en la película de Monster Inc. Lo aislaban perfectamente, se cerraban cubículos, se cerraban y se trasladaba el paciente en un equipo. Lástima que no pude presentar, pero eso es todo. Esto lo pueden ver en internet, que es el código morado, y sale uno en una camilla completamente aislado y se depositaba al sitio donde obviamente estaba completamente para este tipo de pacientes. Esto es lo que realmente hicimos en el hospital y lo que estuvimos haciendo en el hospital. Por la parte ortopédica, bueno, sabemos que, bueno, hay ciertos criterios que en un momento dado hacían que hiciéramos o aplazaran la cirugía programada, en este caso, pues padecimientos ortopédicos, que el doctor Adrián, bueno, pues él no me va a dejar de mentir, eso fue la indicación, aplazar lo más que se podía. Pacientes que venían de la consulta, que a lo mejor por un retiro de material o alguna situación, eso sí lo aplazábamos, pero aquí realmente nos dimos la tarea de estar operando con las medidas necesarias, con el equipo de protección personal que nos daba el hospital, y afortunadamente, bueno, en ese sentido, en ese tenor, no quiero separar las cosas. A lo mejor uno de nuestros compañeros que tenemos aquí de base salieron positivos e inmediatamente los mandaron a aislarse a su casa para que en 15 días se repitiera la prueba y posteriormente regresaron a trabajar. No obstante, uno de ellos se está recuperando, tuvo una lesión parcial, no sabemos exactamente dónde se haya contaminado, pero en un momento dado, bueno, se haya infectado, pero bueno, sí, afortunadamente salió adelante, avante. El doctor Cristóbal Herrera estuvo en la terapia intensiva, incluso en infectología, pero bueno, a partir de ahí ya no hubo ninguna otra infección por parte del personal y el equipo del servicio de cirugía de columna traumática. Muchas gracias, Edgar. Aquí tenemos una pregunta que yo creo que aplica no solo a la subespecialidad de cirugía de columna, sino como a toda la especialidad, a todos los hospitales y escuelas que tienen médicos de formación, y que la hace el doctor Alejandro Reyes Sánchez. A ver si nos pudiera dar su punto de vista de manera inicial el doctor Barón, que está en el mismo hospital, donde dice que qué están haciendo para completar el programa de residentes en ortopedia y traumatología, y para los residentes que están haciendo la subespecialidad o la alta especialidad, cómo van a hacer para completar su entrenamiento si la
productividad o la actividad quirúrgica está disminuida. Y si después quisiera opinar alguno de los otros hospitales, escuela, donde tienen médicos en adiestramiento para la subespecialidad, nos gustaría que compartieran la misma situación o el mismo cuestionamiento. Gracias. Muchas gracias, doctor Ismael. Me hubiera gustado conocer la película que nos hizo favor de comentar el doctor Márquez, pero desafortunadamente no la conocí, Edgar. Luego me la platicas. En cuanto a lo de enseñanza, en el INR definitivamente lo que se hizo es que 3 veces a la semana, de 9 a 10:30, hay un seminario en donde se presentan casos clínicos. Primero se presenta un caso clínico, luego se da una clase y luego se discute el caso clínico y se presenta un artículo al final. Nos han acompañado, muchas gracias, el doctor Hugo Vilchis estuvo en estas sesiones, el doctor Ladewick también estuvo con nosotros, y bueno, de esa manera se ha tratado de compensar desde el punto de vista académico. Y desde el punto de vista quirúrgico, pues sí va a costar un poco más de trabajo. La realidad es de que esperamos que pronto ya podamos hacer más cirugía y darles más oportunidad a los residentes. Y hasta donde yo sé, ahorita no hay un plan específico en cuanto a lo quirúrgico para ellos. Muchas gracias. Doctor Vilchis, no sé si nos quisieras compartir lo que están haciendo en Lomas Verdes. Sí, claro. Eso es una pregunta muy interesante, puesto que todos los hospitales de escuela hemos tenido una problemática muy notable porque se empezó a trabajar por guardias, de tal forma que la actividad clínica y quirúrgica sí se ha visto disminuida, o se había visto disminuida hasta probablemente hace un mes. Lo que hicimos en Lomas Verdes, no nada más en columnas, sino todos los servicios, por parte de enseñanza, se trazó un plan consistente en seguir dando las clases, pero las clases con respecto al POEM, pero de manera virtual. Así como hemos visto, pues básicamente todos estos meses, cómo nos hemos tenido que readaptar lo más rápido posible a lo virtual, así acá también se trazaron esos planes. Nos tardamos un poquito, eso no fue inmediato, fue una reacción, no pensábamos que esto progresara más, probablemente 1 mes, 2 meses nos tardamos en ver la magnitud, pero se han seguido las clases, las distintas clases de la especialidad de ortopedia, y casi todas han sido online. Entonces ha habido mucho entusiasmo de los profesores y pues de igual forma me imagino que los residentes también pues tienen que readaptarse. No es sencillo hacer un cambio 180 grados. Por otro lado, específicamente en el módulo de columna, los 2 médicos que estaban llevando a cabo su adiestramiento, pues nivel central comentó que no podían seguir más en el hospital hasta que se diera una resolución, tanto por parte de la UNAM como por parte del IMSS, y desafortunadamente pues no pudieron seguir porque fue marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y todavía no había resolución. Y entonces pues hablamos con ellos y les comentamos que estaba compleja la situación, tuvo que posponerse la subespecialidad de este año. En cuanto a las rotaciones locales, nosotros también hemos tenido pues mucho entusiasmo en tratar de pues hacer algunas plataformas en donde el médico residente pueda llegar, obtener alguna información, subir algunos casos, hacer algunas tareas. Y esto lo hemos tomado de modelos de muchos otros hospitales como el INR, entre otros. Y pues bueno, pienso yo que tenemos esa gran responsabilidad y aparte tenemos esa motivación, pues desafortunadamente es el COVID-19, pero pues tenemos que tratar de readaptarnos lo más rápido posible y eso es lo que pues ha sucedido en Lomas Verdes. No sé si alguien más de los hospitales con médicos en entrenamiento quisiera dar su punto de vista.
En Magdalena de las Salinas, específicamente, la indicación de nivel central que dieron fue que se suspendían todo adiestramiento o todo curso en etapa de adiestramiento hasta nuevo aviso. Entonces realmente se suspendió todo ese esquema. Unos eran becarios porque obviamente eran por parte del sindicato y tenían que regresar a sus unidades. Bueno, los dos que teníamos en trauma regresaron a las unidades, uno era de Oaxaca y otro de aquí mismo, y realmente se cancelaron. ¿Cuál es la forma de poder ver si pudieran continuar? Pues realmente no lo sabemos, está detenido esa parte a nivel educativo, a nivel central. No sabemos si van a volver a retomar para marzo nuevamente y ahora sí que borrón y cuenta nueva hasta que lo determine educación a nivel central. Mientras, bueno, tenemos médicos residentes que solamente están funcionando por guardia. Y esa guardia pues sí ha mermado mucho porque la cantidad de residentes por guardia estamos hablando que son 2 hospitales y son pocos residentes, entonces, bueno, la carga de trabajo es mayor, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando y tratando de que esto pase lo más rápido posible. Gracias. El doctor Muñiz Luna pregunta a los ponentes si toman prueba de PCR preoperatoria como rutina para programar una cirugía. Yo creo que pueden aplicarlo tanto en su experiencia personal, en su práctica privada, como en su institución, porque difícilmente se cuenta con el recurso en todas las instituciones y seguramente el criterio es diferente. Y como comentaron bien hace rato, a lo mejor una TAC actualiza la información de manera inmediata y pues en muchos lugares se acostumbra a pedir la PCR cuando es una cirugía programada y que llegue el paciente con los requerimientos de su valoración preoperatoria que incluya la PCR negativa. Pero no sé si alguien quisiera comentar algo más en especial. Y al doctor Ladevig le pregunta a la doctora Pérez Vázquez si considera que hay un reto asociado a que el hospital de la Villa es un hospital COVID. Aprovecho para responder las dos preguntas. La primera con respecto a la pregunta del doctor Muñiz. Gracias por la pregunta, doctor. Lo que hacemos es tomar la TAC, como todas las guías en las cuales, todos los triage mencionan que el estudio más fidedigno y más rápido con respecto a para tomar una decisión en cirugía de columna es la toma de la TAC. Sin embargo, ahorita que nos estamos en el semáforo naranja, si llegamos a pasar a semáforo amarillo, podemos cambiar, o incluso las normativas de los hospitales están implementadas para cambiar a que ya sea no solo con la TAC, sino con TAC y con PCR positiva, o que tenga memoria inmunológica con IgG. Eso va a ir cambiando con respecto al semáforo, pero ahorita en el semáforo que nos encontramos, y dependiendo de la patología, con la toma del ATAC, y si es de alta sospechosidad y la patología de columna lo requiere, el cirujano de columna entra con todo el equipo necesario a operar. Y contestando la pregunta de la doctora Pérez Vázquez, en el Hospital de la Villa, el reto más grande que tenemos son varios. El primero es que no se infecte nuestro personal de salud. Tratamos de protegerlo mucho, tanto becario como asistencial, con forzarlos con equipo de protección, estando con los pacientes, que todo paciente, como sabemos en fase 3, todo paciente sospechoso de presencia de COVID. Y otra que ha llevado muy bien las mismas autoridades del hospital es la señalización de rutas de pacientes con COVID. De cada que pasa se posea código morado, que como bien lo mencionan, del origen del mismo código morado. La sanitización de por donde pasan, la separación adecuada de las áreas, quirófano exclusivo para pacientes con COVID. Entonces, creo que esa es la clave fundamental en un hospital híbrido para el adecuado funcionamiento. Incluso nuestra área de clínica de columna fue convertida en terapia intermedia COVID y a nosotros se nos brindaron cubículos aparte para separar. En el hospital tenemos 3 áreas de triage respiratorio, que es en urgencias, terapia intensiva COVID y terapia intermedia COVID y finalmente recuperación COVID. Donde pasa terapia intensiva es en la cirugía ambulatoria. Es por eso que inicialmente pensábamos aplicar las guías
del Instituto Rodman, así como las de los autores de Texas, porque teníamos una área de cirugía ambulatoria, pero esta se convirtió en terapia intensiva. Entonces, esto ha sido, con igual que la enfermedad, una adaptación dinámica a la cual ha llevado el hospital y la cual hemos tenido que leer y adaptarnos con respecto a la bibliografía y a fundamentos científicos para poder salir adelante y poder brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes con, sin COVID, y al mismo tiempo proteger a nuestro personal, a nuestros becarios, a nuestras enfermeras, a nosotros mismos. Gracias. Doctor Adrián García, ¿nos podría compartir cómo hacen para evitar el hacinamiento de pacientes y familiares de pacientes durante la estancia hospitalaria de los pacientes, o si tienen también incluso alguna forma de influencia sobre la admisión continua para que no haya tanto personal incómodo por la presencia de familiares, visitas y cómo manejar esa situación con los pacientes? Gracias. Complemento de la pregunta anterior. ¿La PCR es suficiente? Desafortunadamente la respuesta es muy clara. No, no es suficiente. Hay un esfuerzo que estás haciendo titánico para sacar adelante este proyecto y lo estás haciendo muy bien, pero hay un hospital que en la actualidad tiene pequeños problemas con columna, el Hospital Central Militar. Creo que si hay un hospital mixto con experiencia en COVID, es el Hospital Central Militar. Y en México, además de que tienen mucha experiencia, creo que nos ha llevado de mano a que la clínica es lo más importante para tratar de decidir qué pacientes pudieran ser candidatos a pruebas, a radiografías, a tomografías. Y esa experiencia es la que finalmente nos ha llevado a la pregunta que me haces hace un momento. ¿Qué ha hecho el Hospital Magdalena de las Salinas Ortopedia en ese punto? Nos hemos visto en la imperiosa necesidad en decir no a las compañías. Textual, categórico. ¿Por qué? La compañía, al momento de ingresar al hospital, es un fomite, vector, de cosas que no podemos controlar de ese medio externo. Punto número 1. Punto número 2. Al estar un familiar extra que a veces no conoce las actividades del hospital, lejos de ayudar a su familiar, a su paciente o a las personas que están en el entorno, pudiera ser un factor de contaminación. Entonces, el Hospital Ortopedia Magdalena de las Salinas, en su patología degenerativa, que usualmente no es de vida en muerte, como en otros hospitales, hemos decidido no, se decidió no a los familiares como apoyo. En un paciente muy delicado con comorbilidades que lo pudiera requerir, se le puede permitir previo consentimiento de su médico tratante en ese momento. La respuesta básica es no a los familiares. Muchas gracias. El doctor Raúl Frías hace una pregunta que está a lo mejor no con tanto objetivo en el tema, pero vamos a aprovechar que está el doctor Hurtado para contestar dos cosas. En los hospitales pediátricos, donde requieren ser manejados problemas en su etapa de oro, como la displasia de cadera, que debe ser reducida entre la 6ª y 12ª semana para tener un mejor resultado, o realizar alguna tenotomía o colocación y cambio de yesos, ¿le dan prioridad o han encontrado algún otro problema parecido y con alguna técnica en especial? Y también le preguntan, en el caso que mostró, ¿por qué no colocan crosslinks a los pacientes operados por escoliosis idiopáticos para evitar el efecto escalera? Ya que son niños y adolescentes que al continuar con su crecimiento pueden presentar efecto escalera. Sí puede contestar el doctor Hurtado, por favor. Sí, con mucho gusto. En relación a la patología ortopédica que mencionan, pues eso actualmente se está tratando de forma precisa, o sea, si son candidatos y requieren el tratamiento, pues se programan. Son cirugías, electivas, pero de corta estancia que cumplen los criterios, pide el hospital. A veces nosotros recibimos pacientes prácticamente de toda la República, entonces al principio sí, pues no es muy prudente que vengan de otros estados muy lejanos para evitar la exposición. Entonces, en la primera etapa se decidió por pacientes de la zona metropolitana y eventualmente, pues esto también se ha ido abriendo.
Entonces sí, poncetis, caderas, todo eso se está operando. Y en relación a lo de los crosslinks, ya desde hace mucho tiempo nosotros no utilizamos los crosslinks. Generalmente se vio que en esos sitios donde se pone el crosslink hay mayor riesgo de pseudoartrosis y falla de la fusión. Entonces, en la actualidad, nosotros en el hospital, pues sí manejamos una alta densidad de implantes, con lo cual pues da una sujeción o una estabilidad pues, suficiente a esas columnas. Pues muchas gracias. Parece que son todas las preguntas que tenemos. Tratamos de concentrar el objetivo de la pregunta para ser más concretos y les agradecemos a los profesores su participación, su generosidad para ofrecernos esta información y le damos la palabra al doctor Daniel Diego para despedir la sesión. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, de su presidente, el doctor Jorge Negrete Corona, su vicepresidente, el doctor Guillermo García Pinto, y su servidor, agradecemos al doctor Ismael Cruz González y a todos sus médicos ponentes que nos dieron el honor y el gusto de hablar de su experiencia, y queremos agradecer a todos ustedes que han estado con nosotros en este webinar. Y bueno, pues buenas noches y muchas gracias a todos. Hasta luego.